8:35 minutos, les contábamos que íbamos a hablar de una historia muy humana, la historia de Sergio Blanco. Les recordarán su faceta de cantante junto a su mujer Estíbaliz Uranga, quien hoy ha venido a visitarnos para hablar de otra cara menos conocida de Sergio, que es la de escultor, que además estos días se puede conocer en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Colmenar Viejo, donde está expuesta parte de su obra. Estíbaliz Uranga, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Sonia? Encantada de tenerte aquí, como mi compañera, que decía mi compañera Esther, decía, tenía que haber traído discos para que me los firmara, porque mi madre siempre me ha puesto la música de Sergio y Estíbaliz. Bueno, nosotros tenemos que agradecer a tanta gente que nos ha guardado ese lugar en el corazón, porque no se puede hacer casi 50 años en la música si alguien no está escuchando lo que tú haces, ¿no? Bueno, pues desde aquí un saludo a la madre de Esther, que he dicho que le perdone, pero que ya le traerá el disco para que se lo firme. Bueno, pues tú, mamá de Esther, tú le das los discos a tu hija, que yo vivo muy cerquita de Onda Cero y puedo firmar los discos y con un agradecimiento total. Bueno, porque la relación de Sergio Estíbaliz con Colmenar, ¿cuál es? Es muy reciente. Nosotros vinimos aquí a vivir... Pues hemos hecho en junio en junio del año pasado hicimos 3 años. Sergio hace 3 años. Bueno, en este momento no tengo. Ahora Sergio, se acaban de cumplir 3 años de la muerte de Sergio en febrero. Eso, pues además. Entonces nosotros este junio haremos 4 años en Colmenar. Hemos vivido toda nuestra vida cerca de Madrid. Primero en la última casa que había de Madrid al lado de Majadahonda, luego en Majadahonda, y bueno, vinimos aquí por María y Charlie, que vivían aquí desde hacía 6 o 7 años. ¿Cómo tiran los hijos? Y la verdad es que nos pareció buena idea estar al lado de ellos, y yo me he adaptado a Colmenar como si hubiera estado viviendo aquí toda la vida. Por eso es bonito también que un municipio quiera acoger, rendir el homenaje, pues coincidiendo, como decimos, con ese tercer aniversario de la muerte de Sergio, una faceta desconocida para el público en general, porque todo el mundo que le hablas de Sergio y Estíbaliz, bueno, pues sí, todo lo conocen, pero lo relacionan con la música, ¿no? Porque ya te digo, son demasiados años de estar. Bueno, no es que se me hayan hecho pesados, todo lo contrario, estoy súper agradecida al público, porque creo que tantos años no se pueden hacer solamente porque uno quiera estar en la música, sino porque hay alguien que te escucha, que quiere que le firmes sus discos en un momento dado y que te ha guardado un lugar en el corazón. Pero nosotros, Allende, María y yo, queríamos que el público conociera la otra faceta artística de Sergio, porque Sergio era aparte de ser un ser especial, todo el que lo conocía pues lo apreciaba mucho. Él era de temperamento artístico. O sea, él era arquitecto técnico, pero nunca llegó a ejercer porque siempre estábamos con la música enredados. Pero luego, pues cuando había tiempos libres en la música, él le gustaban mucho las manualidades, empezó haciendo soldaditos de plomo, así como muy en miniatura, y luego pues empezó a hacer esculturas y la verdad es que yo, a todo el que no haya ido a verla, que yo creo que merece la pena, porque es un trabajo excepcional. Y no es amor de mujer ni de hija, sino que verdaderamente es excepcional lo que ha hecho. Es curioso, la gente que tiene esa sensibilidad artística y creativa le puede salir por cualquier lado, ¿no? Tanto claro, por la música como por la escultura. Sí. Hay gente que tiene temperamento artístico y le nacen cosas que a lo mejor a otras personas pues solamente se le da por pintura o por... Pero Sergio tenía una característica artística muy extensa, muy extensa. Quienes están viendo la entrevista a través del canal de YouTube van a poder ver imágenes de esa exposición, que hasta el día 12 de marzo, les recuerdo, está en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, así que pueden acercarse a esa otra faceta de Sergio Blanco, que decía, no es amor de mujer ni de hija, no, porque además las obras de Sergio, por ejemplo, están expuestas en muchos espacios públicos, ¿no? Pues sí, por ejemplo, Juan II está en Ciudad Real, en el paseo que creo que está al lado del Torreón, me parece. Luego el Papa Luna está a la entrada del castillo de Peñíscola, y ¿cómo se llama esto? Yo tengo apuntado aquí que está Duque de Ahumada en los jardines del Duque de Valdemoro. Eso es. Esto, sí, que Juan II, que la reina inauguró esa escultura
vamos, tuvo la suerte Sergio de conocer a la reina en ese momento, porque fue a la inauguración del Duque de Ahumada. Y bueno, a lo mejor con el Duque de Ahumada tenemos alguna otra sorpresita que está pendiente. Que no se puede contar. No se puede contar. ¿Cómo vivió Sergio ese momento? Porque supongo que para un artista dejar tu legado en forma de escultura en esos espacios públicos es algo muy importante, ¿no? Sí, dice que su parcela de autoestima la tenía súper cubierta. Se sentía muy orgulloso, aunque él siempre era muy exigente, nunca daba por bueno cualquier cosa, tenía un nivel de exigencia importante, pero yo creo que sí se sentía orgulloso de lo que había hecho. Hemos hablado de algunas de sus esculturas, muchas de ellas con temas históricos, era lo que más le llamaban Sí, porque además aspecto, tenía, ¿no? una persona que era Alfonso de Carlos Peña, que era un documentalista, él era militar, y tenían a gala que la documentación que tenía que existir para cualquier escultura que hiciera Sergio tenía que ser lo más fiel posible. Qué perfección, lo decía, ¿no? Que era muy perfeccionista. Sí, yo creo que era un valor añadido, ¿no? Uh-huh. Un valor añadido. ¿Y qué le pasaba con los caballos? Pues a él le gustaban mucho las películas del oeste. De ahí viene, más que de la historia, ¿no? Le encantaba los caballos. Pero claro, el caballo por sí solo lo encontraba él que para él le faltaba algo, y encontró la manera de hacer personajes históricos. Y bueno, pues se encontró una manera de cerrar el círculo, vamos a decir. Y luego lo importante de Sergio es la vidilla que tenía, que no hacía las cosas estáticas. Le dejaba una impronta, claro, ¿no? Claro. Para él le importaba mucho el movimiento que tuviera la figura, el gesto del jinete que como miraba, o como siempre tenía un porqué y un para qué, ¿no? El bronce, se llama bronces de Sergio. Sí. El bronce era el material en el que trabajaba. No, él trabajaba en cera o en plastilina, y luego todo eso había un proceso que se pasaba a bronce, y luego cuando hacía prototipos que estaban en bronce, luego se pasaban ya a palabras mayores, que son las figuras como la de Juan II, que está en Ciudad Real, que es una escultura de 4 metros de alto por 2 de largo, me parece que es, y claro, eso ya hay que hacer unas estructuras y todo unos procesos que por supuesto le ayudaban, ¿no? Claro, eso es complicado. Eso es imposible. Pero lo que vemos a ver en esta exposición sí que son sus bronces. Son los prototipos, muchos de ellos son los prototipos, y luego hay otras figuras menores, pues pues por ejemplo hay un guardia civil a pie, otro guardia civil a caballo, hay una figura así como modernista que es bueno, es que complicado porque es un catálogo amplio. Sí, ¿no? Sí, es amplio. En este momento estamos exponiendo 21 esculturas que yo tenía en casa, pero hay esculturas que ya ni se pueden obtener, pero que ha tenido producción, no las he contado, pero bastante más de 40. Bueno, pues si quieren acercarse a ese otro lado de Sergio Blanco, sepan que hasta el 12 de marzo, les vuelvo a recordar, está esta exposición, Los bronces de Sergio, en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, que se van a sorprender, que van a ver esa sensibilidad y también ese cariño dejado en cada pieza. ¿Hay alguna que tenga, Estíbaliz, un especial cariño? Pues una solo no, pero a mí me gusta muchísimo el Papaluna. Me gusta Carlos III, porque es un retrato bastante fiel de Carlos III, que también le costó hacerlo y estuvo ahí, dale que te pego. Claro, porque cuando ve las esculturas recuerda, ¿no?, ese momento en el que las estaba elaborando. Hay una que él apreciaba muchísimo y que ya solamente existe, la que está en la exposición, y que es el Cid Campeador. Yo creo que no sería justo, es como cuando nos preguntáis ¿con qué canción te quedarías? Después de 50 años y de tantas canciones es imposible quedarte con una sola, ¿no? Sería una reducción muy injusta por parte de nosotros. Yo creo que hay que amar por diferentes motivos diferentes cosas. Se van a sorprender los que no lo conozcan, porque hay mucha gente, claro, que lo conocía, esa otra faceta. Yo creo que sí. Yo creo que el elemento masculino disfruta mucho con este tipo de los chicos, los hombres, creo que se van a identificar con muchas de las figuras que puedan ver.
Estíbaliz, ya que estamos aquí cerquita, hoy había que hablar de esas esculturas y dejar todo el protagonismo a la faceta de escultor de Sergio Blanco, pero queda totalmente invitada a venir cuando quiera para hablar de la otra faceta, de la musical. Vale, pues cuando tenga cosas que contarte, Sonia, te llamo y te digo, Sonia, que voy a hablar de... Bueno, también podemos hablar de un disco que hemos sacado este año en Navidades, que es una caja conmemorativa y que son más de 50 éxitos. Hay 3 discos, uno que está grabado en la plaza del Zócalo de México, otro que se llama De Ida y Vuelta, que es un disco que hicimos pues, con canciones de América y canciones de España, y luego otro que hizo Juan Carlos Calderón, que fue el último que hizo él antes de fallecer. Y luego un DVD en el que se ve pues cómo somos nosotros pues cuando nos vamos de viaje o cuando estás en una cena y charlando, y no tiene nada que ver con lo de las Kardashian, pero es un poco pues lo que uno hace cuando no estás delante de las cámaras, y es un trabajo que estamos muy orgullosos de él y se está vendiendo bien. No, pues ya lo saben, anímense y acérquense también a esa figura a través de la música. Hoy lo hemos hecho a través de la escultura, y también tenemos que hablar que el legado ha seguido, ¿no? Porque hablaba antes de María y Charlie, que también dedicados a la música. Mabu también tiene su sitio especial, y Allende, que ya está participando en diferentes ha participado en la última película que ha hecho Pablo Berger, el que hizo Blancanieves en blanco y negro. Sí. Y bueno, pues este año ha hecho una película que se llama Abracadabra. Y Allende pues es una gran actriz, también es abogado, o sea que te quiero decir que hay mucho... hay mucho de lo que hablar. Dice, sí, bueno, cuando tenga algo de lo que hablar te llamo, pero si es que ya solamente con abrir la boca tiene mucho que contar Estíbaliz Uranga. Como decíamos, fíjense, decía yo, el que tiene ese sentimiento, ese alma de crear, crea a través de casi cualquier técnica, escultura, música, y además a través de sus hijas también, Allende y María, que continúan con ese legado creativo. Nosotros estábamos muy orgullosos su padre estaba muy orgulloso de sus hijas, pues como cualquier padre, ¿no? Estíbaliz Uranga, que ha sido un placer. Gracias. Charlar unos minutos. Anímense a ver la exposición hasta el 12 de marzo en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. Colmenar quiere recordar la figura de Sergio Blanco, y nosotros lo hemos querido hacer. Y bueno, yo quisiera agradecer a Andrés, que es el que ha hecho posible que nosotros expongamos la obra de Sergio, porque es una pena que este tipo de trabajo esté guardado en la intimidad también, y lo tengáis ahí en casa y no podemos disfrutar todos. Yo lo que quería era presumir. ¿Para qué vamos a...? Yo quería presumir de escultor, de marido, de alguien que hace algo especial y que merecía la pena que la gente lo viera. Lo bonito es tener algo de lo que presumir. Sí, yo tengo mucho de qué presumir, sí. Pues muchísimas gracias por haber venido a comentarlo con nosotros. Gracias. Y lo dicho, queda pendiente esa otra entrevista paralela. Cuando tenga algo que decir, te llamo. Sonia, que necesito contar algo. Vengo. Estíbaliz Uranga, gracias por haber venido y hasta pronto. Gracias. Adiós. Búscame donde hay el sol, donde se acabe el mar, donde el amor se pueda regalar, donde mi voz se escuche más y más. Onda Cero. Madrid Norte 100.1. Oticon OPN, el único audífono que te conecta con el mundo ahora en Abel Ópticos. Mejora tu comprensión del habla hasta en un 75%, permitiéndote mantener más de una conversación simultánea incluso en ambientes ruidosos. Concierta tu revisión sin compromiso en el 91 654 64 74. Abel Ópticos, 50 años cuidando de tu audición. 91 654 64 74. En Millennium Dental Alcobendas cuidamos la salud bucodental de toda tu familia, con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas. Millennium Dental Alcobendas es la mejor elección de la zona, seas o no de Sanitas. Visítanos en Paseo de la Chopera